Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales en la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados y a un gran equipo de técnicos, camarógrafos, operadores con quienes hacemos este espacio de información que busca que cada uno de los televidentes tome sus decisiones en virtud de las situaciones que vive, las problemáticas en las que está, la alegría que tiene para vivir o las tristezas, quiénes son sus compañías, cómo hacemos para elegir estar con calidad de vida. Es siempre una elección personal, pero no nos olvidemos que esa elección personal también involucra a los demás cuando hablamos principalmente de enfermedades. Y por supuesto que también cuando hablamos de calidad de vida, mi calidad también genera la calidad de vida del otro. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Tenemos 4 estaciones respecto a nuestro clima, respecto a en qué lugar vivimos, cuáles son nuestras temperaturas. Nosotros pertenecemos a una región de clima subtropical, tirando a tropical ya en los últimos años, y esta zona genera distintas situaciones en base a los cambios estacionales. Vamos a ingresar al otoño, ya estamos viviéndolo, y por supuesto que este cambio de estación nos prepara para vivir en unas condiciones determinadas, pero también prepara a unos microorganismos, a esos animales chiquititos que necesitan de nuestro cuerpo para vivir, se apoderan de nosotros, utilizan nuestra estructura y nos generan enfermedades que se inician en el otoño, que por supuesto que pueden estar en cualquier momento del año, pero principalmente en esta época estamos predispuestos a vivir algunas de las enfermedades que le vamos a hablar hoy. Así que atentas mamás, atentos papás, abuelas, porque hoy vamos a hablar de las enfermedades que el otoño puede generar a los niños. Muy pero muy atentos para evitarles a ellos enfermedades y para ayudarlos a tomar decisiones correctas y precisas en beneficio de su calidad y a la calidad de la familia también. ¿Con quién? Muy bien, estamos con la pediatra Verónica Anderson, ya una invitada de este espacio con quien hemos compartido varios temas. Ella es pediatra y médica, especialista también en atención primaria de la salud, así que es nuestra invitada especial e ideal para hablar de esta temática. Doctora, vamos a hablar de las enfermedades de la estación del otoño, así que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros para contarnos todas estas cuestiones y hoy apuntando a los niños. Así es, primero agradecerte, siempre es un honor venir a tu programa, así que sí, un buen tema para esta época del año, así que sí. Bueno, yo le decía recién a todos nuestros televidentes que vamos a hablar de algunas de las enfermedades que se generan en esta estación, que no son propias de la estación, pero que tienen una preponderancia por circunstancias que se dan en el cambio de clima. Así es, sobre todo nuestra región y nuestro clima, ¿no? Que es tan particular, sí. Que si bien yo vi que las fotos divinas tenía del otoño, la caída de los ojos, de las hojas estaban muy buenas, pero tenemos que saber que cada caída de hoja trae también el polen, el polvo, y todo esto trae un montón de patologías respiratorias, alérgicas y algunas otras más que con el cambio, sobre todo con la humedad, trae, que son las gastroenteritis, que no nos olvidemos que también predisponen, porque bueno, hay un cambio, ¿no es cierto? También están los parásitos, pero sobre todo los cuadros alérgicos es lo que estamos viendo a diario. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que el otoño o el cambio de estación pueda ir generando en nosotros distintas enfermedades? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Claro, se va adaptando nuestro cuerpo, sí, a estos cambios, pero convengamos que venimos con el sol, venimos con el verano y por ahí decimos que no nos hace falta hidratarnos, alimentarnos bien, y es como que ese cambio es muy importante, tanto la higiene, la alimentación, sobre todo las mamás que están dando de mamar
que no se olviden de hidratarse y de dar el pecho, sobre todo a ese bebé que requiere de tanta protección en este caso. Pero sí, no venimos tan preparados y de repente nos cambian, y ese cambio de aire, sobre todo el polen y el polvo que genera, eso nos trae un montón de consecuencias porque obviamente, como decías vos al principio, todos estos gérmenes, los virus, las bacterias están activas, y si nuestro sistema inmunológico no está bien preparado, es como que tiene una respuesta diferente a otro chico. El cambio de temperaturas, esta variación que hay en otoño, unos días calor, otros días invierno, ¿pueden afectarnos en el sistema de defensa de nuestro cuerpo? Bueno, generalmente hay una predisposición genética, ¿sí?, que traemos de los papás, de las mamás. Yo siempre recuerdo, ¿hay algún antecedente de alergia en la familia? Esto lo traemos y, bueno, lamentablemente no lo podemos quitar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, algún tipo de cambios para algunos niños que tienen este antecedente es muy importante, porque su sistema inmunológico o respiratorio actúa como esponja, absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. O sea que es muy importante ese factor genético como primer factor. Agregamos a esto la alimentación, ¿no es cierto?, el hacinamiento, los cuidados. ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué se enferman más? Que las madres dicen, estoy cansada toda la semana, nos vemos todos los días. Bueno, ¿qué pasa? Empiezan en el jardín, con un niño que tenga una rinitis, una angina, me contagia a todos, aunque ahora hay nuevas medidas, las docentes piden un certificado, que eso está muy bueno. Sí, exactamente. Pero indiscutiblemente ese niño está en una esponja y aparte se está desarrollando. Entonces es lógico que también requiera de tener en contacto con algún tipo de enfermedad para dejar un poquito de inmunidad, ¿no es cierto? Doctora, hoy vamos a hablar de las enfermedades que nos provocan virus y bacterias, para poder delimitar un poco la cantidad de enfermedades que se presentan en esta época del año. Y van a ocurrir otras enfermedades igual, no son exclusivas estas enfermedades. Pero hablando de los virus, ¿qué tipo de enfermedades nos van a provocar los virus? ¿O qué virus van a atacar a los niños en esta época? Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedades respiratorias en los niños, la mayoría de los cuadros respiratorios son virósicos, ¿sí? Eso tiene un ciclo, tiene una evolución. Y vemos que por ahí, yo me acelero un poquito y quiero recalcar esto más que nada, que las mamás quieren cortar todos los síntomas y esto tiene un tiempo de evolución. ¿sí? Exactamente. Hay varios virus, ¿sí? Sobre todo el sincicial respiratorio, el adenovirus, todo depende de la gravedad, ¿no es cierto? Pero generalmente son estados virósicos, más o menos como resfríos, que los llamamos nosotros, o catarros de vías aéreas superiores, que eso se trata directamente con una buena hidratación, con algún tipo de medida, es una febrícula, ¿sí? Esos son los síntomas que generalmente presentan, y que esto generalmente tiene una evolución de una semana aproximadamente. Si esto persiste, sí vamos a otros cuadros un poquitito más agresivos. Por eso es necesario, si vemos que estamos el segundo día, el chico sigue con fiebre, sigue con los síntomas, debemos consultar para ver dónde estamos parados, si es realmente un estado gripal, es un resfrío, es un catarro o es una laringitis, que eso podría ocurrir. Por ahí, cuando hablamos del resfrío común, es como que esa palabra común le quita la importancia que tiene el resfrío, porque el resfrío lo genera un virus y más o menos tiene bastante similitud con los síntomas de una gripe, doctora. Exactamente, tiene el mismo síntoma, que comienza con los bebés como un ardor, un estado de febrícula. En algunos casos dice la mamá que no quiere tomar la teta o no toma con frecuencia, una secreción nasal. Es algo simple, totalmente distinto, diferente al adulto, ¿sí? Los niños un poquito de 4 o 5 años, vos los ves en buen estado, pero a partir de las 6, 7 de la tarde, que su ritmo circadiano como que comienza a disminuir, sobre todo el cortisol, estos síntomas comienzan a aflorar y a aparecer. Que es un estado normal, obviamente que hay que esperar 24, 48 horas, no salir corriendo
y desesperados para ver qué podemos hacer, pero todo tiene un tiempo y todo tiene un porqué también a todo esto, ¿no? Y aparece un síntoma que es el agüita que cae de la nariz, que es muy molesta, pero en realidad eso es una pequeña manifestación. El resfrío tiene otro proceso que requiere de su tiempo también para la evolución y que puede traer catarros, que por eso generan arcadas y vómitos, y por ahí el chico tiene vómito, pero no es del estómago ni es de la comida, es de su cuadro catarral. Claro, porque siempre les digo que el niño no sabe expectorar. Entonces una manera de eliminar esas secreciones a través de un vómito o lo elimina a través de la materia fecal, que también es una preocupación, que la mamá dice tiene un poquito de diarrea y sí es catártico el moco, por eso lo puede, gracias a Dios, lo puede eliminar de esa manera. Pero es importante, el vómito con una flemita es algo bueno porque el chico lo puede expulsar, que eso es algo bueno. Pero ahí ya estamos hablando ya más de un catarro o a veces ya un síndrome bronquial, que yo vi que tenías unas lindas imágenes, que está bueno verlo, es en la parte más inferior del pulmón, ¿no es cierto? En la parte del sistema respiratorio bajo, digamos, que ya vamos a estar hablando de eso. Y lo que quiero plantearle es que no le quitemos valor a la palabra resfrío, porque este resfrío, que la usamos nosotros como que tiene un resfriito nomás, termina generando otras complicaciones en las vías respiratorias y en los oídos también. Así es. Esto comienza como un resfrío, ¿sí? Con una febrícula. Estamos hablando de 37,7, 37,8, muy pocas veces llega a 38, con un escozor se dice, pero en realidad el chico te dice me duele la garganta, como que siento esa molestia, esas secreciones nasales, ¿sí? Eso es lo más típico. Y a veces hay un mecanismo de tos, pero más que nada por el dolor que puede causar esto. Si esto generalmente tiene una evolución de 48 a 72 horas, ¿no? Si esto evoluciona, bueno, ya vemos que ese catarro, ese moco va madurando y acá tenemos varios lugares para seguir, ¿no es cierto? Desde una laringitis o una faringitis, unas amígdalas inflamadas que podemos ver si queda hasta ahí, o a veces podemos ver unas otitis también, porque ese moco queda en ese conducto que está en la comunicación que tenemos con la nariz y el oído, con esa trompa. Entonces ese moco se inflama, madura y por supuesto hace presión al tímpano, que es una membranita que tenemos que causa mucho dolor, mucha molestia, y eso genera las otitis, ¿no es cierto? Ese dolor de llanto de ese bebé que bueno, que ocurre, va a la guardia porque realmente es un dolor tremendo. Esto es por causa de esa inflamación y ese moco que fue madurando, exactamente. Vamos a pedirle a Edgardo que muestre la imagen de un oído, porque esto viene a consecuencia de ese resfrío y de ese catarro o de alguna otra enfermedad que ya vamos a hablar también, que comunica a la garganta con el oído, porque pareciera ser que son órganos desconectados, pero está conectado con una trompita. Exactamente, están conectados y en los niños esto se acorta. Nosotros estamos viendo una imagen totalmente extensa, pero es sumamente cortito, donde nosotros podemos ver que esa es todo lo que estamos viendo se inflama, queda ese moquito estacionario por ahí. Entonces esto, si no tratamos, obviamente causa mucho dolor, llanto, fiebre, vómitos, dan síntomas diferente en el lactante que en un adulto. El adulto tiene la ventaja que puede decir, ¿no es cierto? Donde y ahí, doctora, ahí estoy mostrando la trompita que se llama trompa de Eustaquio, que comunica justamente el oído con la garganta. Y por ahí, para que también se entienda que no son a veces dos enfermedades distintas, sino que es parte de la misma enfermedad que está generando dos lesiones, una a nivel del oído y otra a nivel de la garganta. Claro, y por eso aquel bebé que es alimentado con el biberón tiene mucho más predisposición de padecer esta patología, ¿sí? Mucho más que el niño que está alimentado a pecho, donde las presiones son distintas, donde tenemos una presión, oclusión, y el chico al deglutir es totalmente diferente, ¿no? Y esta infección del oído
puede también llevar a infectar otras partes aledañas a la vía respiratoria, que son esos huecos que tenemos nosotros entre la nariz y la boca, después en la frente, que son los senos. Los senos frontales, paranasales. Los senos cumplen una función importante de ventilación, pero al tener todo este proceso inflamatorio, donde hay una lucha interna, donde por supuesto en el niño sobre todo la secreción es importante, obviamente nos causa una infección llamada la famosa sinusitis también. ¿Sí? Eso no se ve tanto en lactantes, sí se ve en niños mayores de 5 años, y generalmente ya vienen acarreados de alguna amígdala hipertrófica, amígdalas, referimos a nuestras glándulas que tienen soldaditos, por decirlo, para que nos están protegiendo. Esto se inflama y esto provoca, por supuesto, una infección importante que amerita tratarlo con antibióticos en muchos casos, ¿no? Las sinusitis, que son esa inflamación de esos huecos que tenemos en el pómulo, en la frente, eso se inflama y genera sinusitis, y casi siempre eso es consecuencia de un resfrío o de una angina, que fueron los procesos iniciales que no se trató adecuadamente y se acumularon las bacterias en esos lugares. Exactamente, eso se fue evolucionando de otra manera o quizás no hizo efecto el tratamiento. Entonces esto fue evolucionando más con otros factores, ¿no? Que vamos a ir agregándolo, y esto provoca una inflamación importante que también obstruye las vías aéreas, ¿no es cierto? En un adulto, el adulto puede manejarlo de otra manera, pero en un niño sobre todo es muy importante hasta la mínima secreción que tiene. Por eso en estos casos volvemos con la indicación de la abuela de tener el sacamoco o la perita de goma. Volvemos, que es lo mejor que hay para tratar de que estas secreciones no queden en estos conductos, ¿sí? Y aparte, porque si el niño aprende a respirar por la nariz, va a evitar un montón de enfermedades de la garganta, de las amígdalas y también de los pulmones. Y también digestiva, exactamente. En realidad en eso quería hacer hincapié, ya que me hiciste recordar, de tratar de trabajar con la perita de goma y que no tengan miedo, porque obviamente el vecino por ahí le va a aturdir el oído, pero en realidad esto es algo bueno porque ayuda a que el llanto le dé, aumente la presión, y de esta manera puede ir eliminando toda esa secreción que está por el pulmón y en esos senos que estábamos hablando, en esos huequitos. Vamos a mostrar con nuestro operador Edgardo esta imagen, doctora, donde vamos a contarle otra parte de este sistema respiratorio que está, ahí se lo ve bastante clarito, donde empezamos a ingresar el aire por la nariz, viene por esta parte que tiene un nombre, doctora, que se puede irritar y que después ingresa a otro tubo, que es la vía respiratoria, que va a los pulmones. Y acá hay órganos que yo quiero que usted lo explique, porque estos también se van a enfermar, principalmente por bacterias en este caso, pero también se van a enfermar. Yo antes de que esto quería hacer hincapié sobre todo en las amígdalas, sí, que creo que tenés otra fotita. Ahí vamos a mostrar la amígdala primero ahí y después la vamos a mostrar de frente. Y después las adenoides. Exactamente. ¿Y las adenoides? Exactamente, que tenemos ahí muy bien importante. Que se ve, pero que tienen una función, ¿no? De todas maneras, esto, a ver, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, por decir así, son como soldaditos que tratan de defendernos, sobre todo al niño, de cualquier episodio infeccioso, sea virósico o bacteriano. Por eso, acá es importante entonces que estas dos glándulas tienen esa tarea. Exactamente. Porque muchos pacientes quieren que la saquemos rápido, que la quitemos del cuerpo. Claro. Bueno, eso tiene una indicación especial, ¿sí? Primero, que cumplen el rol de cuidarnos. Sí. Pero vamos a suponer que en estos casos el niño no me aumenta de peso. Estamos hablando de niños mayores a 3 años, ¿sí? Que no me aumenten de peso, que tienen unos ronquidos nocturnos, que la madre le llama la atención porque tienen unas pausas respiratorias, o el chico tiene un exceso de actitud durante el día, que quiere decir una hiperactividad. Todo esto me llama la atención
Y nosotros ahí, que las mamás habrán visto, pedimos una radiografía para ver cómo están esas adenoides, cómo están sobre todo esas amígdalas, si están grandes o no, si obstruyen, porque a veces eso es tanto lo que quiere defender que aumentan de tamaño y en vez de ayudar o colaborar, producen una obstrucción. Vamos a verla entonces, Edgardo, que tenemos unas imágenes ahí, como para ver las amígdalas de frente, doctora. Excelente, excelente. Ahí amígdalas normales. De frente a las amígdalas que nosotros la vemos al lado de esa campanita que tenemos. Pintada de libro. Y al costadito están esas dos glándulas que se llaman amígdalas y que cumplen la función que decía la doctora recién de defendernos. ¿Sí? Tiene un tejido linfático, es muy rico en tejido linfático, por eso se agranda. Y al ser tan rico en ese tejido, predispone a que todos los gérmenes quieran quedarse ahí, establecerse, porque es muy nutritivo. ¿sí? Exactamente. Y pero ahí se ve unas amígdalas agrandadas. Un poquito inflamadas, con exactamente. Un poco ya de pus también. De pus, exactamente, un poquito. Ahí está, exactamente. Bueno, acá ya vemos una exageración de las amígdalas, pero a veces solemos ver, y es importante en este momento las famosas placas, tratar de hacer el tratamiento lo más urgente posible, porque esto me trae otras consecuencias más. Estas amígdalas pueden estar solamente inflamadas y agrandadas, llamándose amigdalitis, o puede tener lo que se llama la angina blanca, como esto que estamos viendo. Exactamente. Pero hay otra cosita que por ahí en los niños, porque muchas mamás dicen, yo ya le vi la garganta y resulta que tiene placas. Bueno, le revisamos al niño y nos encontramos que tienen apenas unos puntitos blancos. Eso es un exudado blanco propio de los cuadros, las anginas virósicas, virales, ¿sí? Que a veces el chico no tiene tantos síntomas más que un dolor de garganta. Entonces, en este caso sí podemos tratar y controlamos a las 48 horas que se puede sobreinfectar. En ese caso amerita también un tratamiento distinto que cada pediatra lo va a indicar. Y un diagnóstico diferencial, doctora, que ahí estamos viendo un hisopado que se saca justamente con un hisopo, con una especie de algodoncito, como el que nos limpiamos los oídos, las orejas en realidad tendría que ser, no los oídos. Se saca la muestra para ver si es una enfermedad por bacteria o por virus. Sí, exactamente. Cuando tenemos chicos de las cuales estas faringitis o estas amigdalitis son frecuentes y son realmente bacterianas, las cuales venimos tratando con mucho tiempo y tienen otros síntomas, nosotros buscamos en el grupo familiar un germen, ¿sí? Especial, que es una bacteria, Streptococcus beta-hemolítico o estáfilo, y buscamos a ver dónde está para poder tratarlo, porque este bichito le gusta incorporarse en otras partes de los órganos, sobre todo las articulaciones o a nivel renal o a nivel pulmonar, que gracias a Dios tenemos vacunas, o sea que entre todos estamos protegidos, ¿no? Pero se lo hace al niño, y en algunos casos, si no encontramos, en el caso del niño, buscamos a todo el grupo familiar también, ¿sí? Se hace un tratamiento en conjunto. Esta bacteria que usted dice que se llama Streptococcus beta-hemolítico es la más frecuente que genera nuestras anginas, nuestras amigdalitis. Exacto. Sí, en realidad tenemos en nuestro cuerpo, pero digamos que por alguna situación especial de estrés o algún episodio ya sumado a esto, tenemos los antecedentes de las alergias y demás, pueden bajar las defensas un poquitito, y esto se aprovecha de esta situación, ya que, como vimos, las amígdalas están tan nutridas, entonces provoca un cuadro infeccioso más severo. ¿Sí? Acá uno de los síntomas que suele aparecer, doctora, es la dificultad para comer. El chico no quiere comer porque le duele o porque no pasa el alimento, pero además a veces genera arcada y genera vómitos, estas amígdalas inflamadas, confundiéndose. Claro, por ahí uno viene porque piensa que tiene una gastroenteritis, que ojo, esto puede también estar presente, puede generar, pero claro, es una cuestión más que nada, que estar tan inflamado todo, esto el chico no puede tragar, no puede deglutir porque no tiene espacio prácticamente. Entonces en esos casos sugerimos que no es que tiene que dejar de comer, sino que tratar de alimentarse con una dieta líquida o semilíquida o licuados. Y por ahí una dieta fría es recomendable en estos casos, que andan bien. ¿Un heladito?
Sí, ¿por qué no? Un helado. Y bueno, a veces a las mamás les gusta más el helado que a los niños, entonces aprovechan hacer el tratamiento también. Bueno, está bien poder utilizar el alimento como para tener que compartirlo con alegría. Sí, los papás se enojan después, pero bueno, es así. Muy bien. Bueno, estamos con la doctora Verónica Anderson, quien es médica pediatra, neonatóloga también y especialista en medicina de atención primaria de la salud. Estamos hablando de las enfermedades que en el otoño se generan a través de virus, bacterias, hongos y otras sustancias que van generando reacciones de tipo alérgica. Después de la pausa le vamos a preguntar por otras partes de nuestro sistema respiratorio, llamado laringe o faringe, y después también vamos a preguntar qué pasa con los pulmones en este periodo estacional. Después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos compartiendo Lo Vital es la Salud. Estamos con la doctora Verónica Anderson, médica pediatra, médica neonatóloga, especialista en atención primaria de la salud. Estamos hablando de qué situaciones de las vías respiratorias se afectan en el otoño como estación, pero también como cuestión climática que va predisponiendo a los cuerpos de los niños y también le va dando un poco más ganas de vivir a los virus y a las bacterias que buscan a nuestro organismo para vivir, doctora. Tal cual, sobre todo en los niños, ¿sí? Sobre todo en los niños. No hay que desesperarse, eso lo digo a las mamás, es un cuadro que pasa, es habitual, se enferman entre 8, 9 veces durante el año, es habitual que pase, pero bueno, siempre con el control como corresponde, ¿no? Porque son síntomas totalmente distintos. Y el niño, en algunos los lactantes no hablan, o sea que nosotros tenemos que observar al lactante. En cambio el otro niño más grande, 2 o 3 años, bueno, algo te puede indicar. Por eso es diferente. Por eso también hay médicos generalistas que dicen, no, yo con los niños no trato, pero es un tema, hay que observar al niño. Sí, exactamente. Doctora, vamos a mostrar unas imágenes para que nos hable de otros dolores de garganta que aparecen en los niños, que no son anginas, no tienen que ver con las amígdalas, pero que igual duele la garganta, que generan mucha tos, mucha molestia, no tienen que ver con los pulmones, pero que está ubicado en una zona de la que usamos mucho, que son las cuerdas vocales. Exactamente, las famosas laringitis, ¿sí? Que es un proceso también inflamatorio muy frecuente en pediatría, dado por los mismos virus. Generalmente la mamá viene al consultorio porque tiene una tos seca, ¿sí? O dicen una tos de perro, que es un poquitito más obstruida, pero es una época donde sí, frecuentemente vemos estos cuadros, pueden o no acompañarse de fiebre, pero lo más llamativo que es una tos que llama la atención porque es constante, es las 24 horas del día ese chico está tosiendo, ese oído te va aturdiendo porque realmente la tos va aumentando de intensidad y tiene un timbre timpánico muy característico, ¿sí? Hace como a veces, en algunos casos, como un espasmo laríngeo, decimos, ¿no es cierto? Porque el chico la más se asusta porque hace una obstrucción. Le cambia de posición y es como que el chico va mejorando, ¿sí? Pero sí es un cuadro de proceso inflamatorio donde, bueno, amerita en este caso un tratamiento de urgencia también. Y en el caso de la esto se llama laringitis, en el caso de la faringitis, que está un poco en otra parte del tubo respiratorio, pero que también, sin que las amígdalas estén inflamadas, como en este caso, uno observa un paladar rojo, irritado. Sí, exactamente. Es más frecuente las laringitis, pero al haber faringitis que se ven en niños mayores de 3 o 4 años, se ve un paladar sí exactamente inflamado, rojo, una gargantita como roja, le decimos nosotros, la angina roja, y es un proceso de 4 o 5 días, que nada más que el paciente siente ese dolor, esa molestia al tragar, el chico, y tiene esa cara como de dolor, de angustia, que a veces va acompañado con otros síntomas, con un poquito de tos, una tos irritativa,
pero nada más que eso en estos cuadros. Sí, la laringitis, que son más frecuentes en los niños, ¿no? Eso sí se ve más frecuente. Esto tiene que ver con el enfriamiento que los chicos tienen, ya sea por la falta de abrigo, por haber estado jugando, se transpiraron, no se pusieron el abrigo adecuado, se destapan a la noche. ¿Por dónde aparecen estos síntomas? ¿Cuál es la diferencia que tiene con las otras enfermedades? Claro, digamos que como hablábamos de un principio, el otoño, todo lo que trae el viento, bueno, estamos viento, humedad, un día tenemos sol, un día, o sea, estos cambios climáticos generan que todos estos cuadros virósicos, sobre todo, estén en el ambiente y este niño duerme con la boca abierta en algunos casos o tiene una mala respiración. También sumado a que, bueno, no tiene digamos, una ropa adecuada, que andan húmedos porque no quieren... Eso sí, tiene algo que ver, influye por el tema del contacto, sobre todo en el cuerpo de ese niño, y va cambiando la temperatura, y esto hace que obviamente el chico sea como una esponjita, como dijimos al principio, y esté predispuesto. Independientemente, lo que pasa en los jardines, que por ello comparten también las bombillas, el vaso, las manos que no se higienizan bien, que es el primer vehículo, la primera higiene que debemos hacer. Comparten los pañuelos, es decir, esto comparten. Entonces esto obviamente los virus van, vienen y saltan de un lado al otro. En esos casos, cuando están con un cuadro inflamatorio, sea un catarro, sea una laringitis, una bronquiolitis, lo que fuese, nosotros por ahí pedimos que en esos casos no los lleven a la guardería, porque el chico, aparte que va a contagiar, está predispuesto a que estas patologías se agraven, ¿no es cierto?, se compliquen. Vamos a hablar un poquito, doctora, de la gripe, que también genera síntomas parecidos a lo que hablábamos del resfrío, que tienen también que ver con un virus, que tienen también que ver con el cambio estacional, que es como que tiene un poco más de respeto la palabra gripe, a diferencia del resfrío, pero que también pueden ser estas épocas en las que empiecen a aparecer estos cuadros. ¿Qué es la gripe? ¿Qué nos genera? ¿Cuáles son las instancias que debemos respetar en los niños? Sí, generalmente ya los cuadros son similares, los síntomas son similares. Lo que vemos sí es el estado de congestión de ese niño, los ojitos. Vemos a veces con un estado de una rinitis, que es nada más que una secreción transparente, no es un moco contaminado, sino que es una agüita, esos estornudos que es frecuentemente. Todo esto lleva a que lo lleva el chico también tenga un dolorcito de cabeza, una cefalea, pero no lo sabe explicar, nace el dolor de cuerpo, tiene distintos tipos de procesos, que esto se trata con 2 o 3 medidas simples, pero sobre todo lo más importante es la hidratación, de mantenerlo a ese chico, y el reposo paliativo en lo posible, ¿no? Vemos y evaluamos, por eso le decimos a la mamá, 48 horas, vemos a ver cómo está ese niño. Nunca da fiebre alta, sí da una febrícula, como dijimos al principio, menos de 38, es muy poco, y esa tos, porque tiene la tos como un mecanismo de defensa que tiene el niño, ¿sí? Es un estado, digamos, complejo para el chico, pero que generalmente en 48 horas, si hacemos unas medidas físicas, vemos que el chico se recupera. Por eso es el control, porque es totalmente distinto a un niño que el adulto. El adulto tiene otros síntomas, otra característica, y la mayoría no va a ir a una neumonía o a una bronquitis. En cambio, en estos casos sí, el chico puede complicarse, ¿sí? Porque está todo tan cerca, es tan pequeño, su sistema inmunológico está indefenso, que obviamente puede, digamos, complicarse. Pero tenemos la suerte que tenemos las vacunas, hay muchas vacunas nuevas también que han ingresado, y todo este tema de conciencia que hay de las vacunas nos ayudó muchísimo a esto. Eso es muy importante. Y la vacuna vendría a reforzar al sistema inmunológico, a darle al cuerpo del niño herramientas para que sus defensas estén preparadas para cuando llega el virus. Claro, totalmente. Por eso lo importante es tratar de colocarse en esta época del año, ¿no? Aunque podemos vacunarnos todo el año, pero eso sería importante, y es una manera de prevención. No solo la vacuna, sino que la prevención en la casa, la higiene,
si yo usé un pañuelito descartable, no lo voy a dejar arriba de la mesa, porque es lógico que eso queda ahí, está contaminado, viene otro, lo agarra y así sucesivamente. No hay como un poquito de conciencia en eso. Y el lavado de manos es fundamental. Aunque yo observo que los niños sí, uno los enseña cómo estornudar y realmente te sorprenden y ellos nos educan a los padres a veces. Así que bueno, todas esas medidas que hagamos con los niños es muy importante. Yo veo que hay mucho énfasis también en las escuelas, o sea que eso es un factor importante y que nos ayuda a prevenir. Doctora, hablamos de las vías respiratorias altas, hablamos de la nariz, hablamos del adenoide que está atrás de la nariz, hablamos de las amígdalas que están acá adelante en la boca, hablamos del tubito que es la laringe, y también hablamos de la faringe, que es todo el cuadro que abarca la boca y parte de la laringe. Hablamos de la gripe y vamos a llegar a la tráquea, que es la primera parte del pulmón. Y no vamos a hablar del pulmón hoy, doctora, porque no va a dar el tiempo, pero me gustaría que también nos hable, nos cite cuáles son estas situaciones que en el otoño pueden generarle al pulmón, que para nosotros es llamado vía respiratoria baja. Sí, es muy importante esta época porque hablamos de algo que se llama síndromes bronquiales, dentro de los cuales hay todas las patologías que habíamos nombrado, pero sobre todo tenemos las bronquiolitis, que aparecen hasta los 2 años de edad, y mayor a 2 años las bronquitis. Entonces es muy importante este cuadro porque produce un proceso inflamatorio en las vías aéreas bajas, los alvéolos, vemos en los bronquios una obstrucción de secreciones, se edematiza porque el pulmón trata de defenderse, sobre todo los bronquios. Entonces todo este proceso conlleva un montón de signos y síntomas y que si no se trata a tiempo es agresivo. En muchos casos requieren de internación. Por eso es importante concurrir a la consulta, ¿no? Cuando empezamos con unos síntomas de tos, ¿no es cierto?, de fiebre, el chico no me quiere tomar la teta, son todos mecanismos de defensa que lo que me está hablando de que bueno, hay un proceso un poquitito más agresivo, más importante que un catarro, que un síndrome gripal o que una laringitis, ¿no? Sí, y en los pulmones, doctora, van a aparecer otro tipo de manifestaciones también, como dificultad para respirar y otro tipo de tos diferente a la que hablábamos recién de la laringitis, por ejemplo. Exactamente, es una tos, un tipo de tos más pesada debido al catarro que tiene, que obstruye, realmente obstruye, porque los bronquios y los bronquiolos se llenan de secreciones, se llenan de moco, por así decirlo, con edemas, es como que hay una parte de lucha para poder sacar esas secreciones que realmente están obstruyendo. Entonces ahí también volvemos a que es importante todas las medidas, pero sobre todo en un momento para indicar las kinesio, que es una manera, unos masajes vibratorios y de poder eliminar esta secreción, más las aspiraciones, ¿no es cierto? Cuando te dice kinesio, está hablando de golpecitos que se da en la espalda o en el pecho del niño, como para que ese catarro vaya eliminándose. Exactamente, como el chico dijimos hoy que no puede expectorar, ¿sí? Entonces una manera de ayudar sería con la kinesio, los golpecitos, pero no que hagamos en la casa, sino que eso tiene que estar hecho por un profesional. Exacto. ¿Sí? Vamos a mostrar en esta imagen, doctora, otra partecita del pulmón que puede afectarse, que si bien usted lo citó recién, me gustaría mostrarlo, que es esta partecita que vemos nosotros aquí abajo, que son las terminales de la ramificación de ese pulmón, que son los alvéolos, donde también pueden generarse cuadros de afectaciones por ahí un poco más complicadas que los bronquios. Exactamente. Bueno, acá vemos un pulmón sano, ¿sí? Donde, bueno, vemos las terminaciones, los alvéolos, los bronquiolos, que son las partes, las ramas más pequeñas. Sí. Y esta es la gravedad del cuadro cuando comienza la obstrucción y el proceso inflamatorio en el interior de estos alvéolos, que son como bolsitas, ¿sí? Que requieren que estén en una posición adecuada
pero esto se altera totalmente. Yo creo que hay otras imágenes importantes donde cuando tenemos un proceso virósico, sobre todo virósico, esto hace un signo de lucha y esto vemos que está todo tomado, inflamado, cambia de posición y no cumple el rol importante, ¿no es cierto?, del intercambio aéreo, sobre todo a que esté justamente el pulmón enfermo, totalmente enfermo, ¿no es cierto?, nos manifiesta. ¿Y cómo nos manifiesta? Ese niño tiene fiebre, está decaído, en el caso del lactante no toma la teta, esa dificultad respiratoria, que vemos cómo respira ese abdomen, que vemos cómo se mueve, el cambio de coloración en la piel, que al principio está pálido. Todo esto son pautas, bueno, de que realmente el chico requiere de una medida urgente de sacar esas secreciones, o en algunos casos buscar un broncodilatador o ponerle un poquito de oxígeno, ¿no? Todo de acuerdo al grado. Los bronquios en distintos tamaños van a inflamarse y generar un cuadro que también es frecuente y aparece en esta época, que es el asma. Si bien puede aparecer en cualquier época del año, hoy por hoy con nuestra vida de aires acondicionados, de cambios de temperatura, pero en esta estación el asma aparece por otros factores que citó usted, que pueden ser generados también por sustancias alergénicas y que a veces se expresan con una inflamación de los bronquios, generando un asma. Exacto, generando un asma con un chillido especial, dice la mamá, porque es una sibilancia donde el pasaje del aire no es totalmente limpio, sí, está obstruido también por el mismo mecanismo, ¿no es cierto?, de esas secreciones o ese edema. Pero no hablamos de un edema del adulto, sino un signo de lucha, un proceso inflamatorio propio que tiene. Entonces, al pasar el aire, no es un aire limpio y esta salida del aire causa ese espasmo, que es lo que nosotros escuchamos como una sibilancia. Es un chillido especial que escuchamos nosotros con el estetoscopio, o a veces la propia madre dice, no, realmente silba ese pecho, es como un llamadito de atención, ¿no es cierto? Y esa tos llamativa. Entonces, el asma lleva un tratamiento, bueno, que si se diagnostica es para toda la vida. Hoy en día hay buenos tratamientos y en pediatría se lo diagnostica después, entre los 3 y 4 años, después de esta edad. Sí. Y por supuesto que aquí, como la tos también acompaña al síntoma, también aparece la molestia de la tos con la desesperación de mamá y papá en querer cortar la tos. Claro. Con jarabe, con cosas, y en realidad esos medicamentos no van a dar el resultado deseado. Así que la automedicación en este caso, como en todos los casos, es pésima, pero acá con más razón todavía, porque estamos generando una complicación más. Yo veo que hay una ansiedad de los padres, ¿sí? Esto cambió muchísimo y que es como que todos los signos y síntomas o todo lo que tiene el niño se debe curar ya, de inmediato. Es como que no se quiere respetar el proceso propio que hay y como que me tenés que dar esa píldora o ese jarabe mágico que corte todos los síntomas. Y esto no es así. Claro. Entonces hay una desesperación. Convengamos que antes veíamos estos cuadros aproximadamente 3-4 días. Hoy tenemos laringitis, cuadros bronquiales de 15 días. ¿Sí? Exactamente. Tiene que ver muchos factores, el ambiente donde vive, la humedad, la alimentación, si fue alimentado a base de pecho, a leche de fórmula, o cómo viene genéticamente, es decir, millones de factores. Pero también hay una parte de intolerancia por parte de los papás que como que esa tos aturde y es como que eso molesta. Y sin embargo es el mejor mecanismo de defensa que tiene ese niño. Obviamente que a la noche, cuando el chico descansa, que el chico pobrecito estuvo todo el día con esa tos, nosotros ayudamos con algún tipo de jarabe como para aliviarlo y que pueda dormir o que tenga un buen sueño, que es lo que requerimos en este proceso. Pero sí, hay que hacer mucho hincapié en esto, que hay que tener un poquitito más de paciencia, más de lo normal en estos casos, que son los primeros 2 o 3 días aproximadamente. Muy bien, estamos con la doctora Verónica Anderson, médica pediatra, neonatóloga, especialista en atención primaria de la salud. Estamos hablando de las enfermedades del otoño, algunas de las enfermedades, por supuesto, y que son generadas por virus, bacterias, honguitos, y no hemos hablado
de ningún parásito todavía, pero pueden también aparecer en esta zona algunos parásitos. Después de la pausa le vamos a preguntar dónde está nuestra medida de prevención, cuál debe ser nuestra atención y nuestra acción con los niños para evitar que los niños pasen por estas situaciones. Después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos con la doctora Verónica Anderson, médica pediatra neonatóloga, especialista en atención primaria de la salud. Estamos hablando de las enfermedades de la vía respiratoria, esas enfermedades generadas por virus, bacterias, honguitos y algunos parásitos también, por supuesto, que se generan en el otoño o que se inician a través del cambio de estación. Todo eso hablando con la doctora y, por supuesto, doctora, vamos a preguntar en este último bloque. ¿Va a haber otras situaciones que se van a presentar con honguitos, por ejemplo, como algunas enfermedades que no son respiratorias, que son enfermedades de la piel? Así es. Todo este cambio y toda esta humedad produce también un cambio en la piel. Y eso en los niños nos dan un tipo de dermatitis atópica, se llama, porque justamente son a todos estos cambios. No hay un solo factor, sino que intervienen muchos factores, ¿no es cierto?, sobre todo en esta zona, y esto provoca un tipo de dermatitis y en algunos casos unas micosis, ¿no es cierto? Es lo más frecuente que nosotros podemos ver en esta época. Es muy común, que también está relacionado con esta estación, sobre todo. Exactamente. Doctora, ¿cómo vamos a encarar la prevención de todas estas enfermedades que vienen de los virus, de las bacterias, de los honguitos en esta época del año? La prevención es tan sencilla que la tiene la mamá. Con la simple teta, con la lactancia exclusiva que indicamos, nada de darle sopita, agüita a los 2 meses, toda esa historia, no, solamente la teta. Con eso ya prevenimos un 80%. Es la principal, además de ser la mejor alimentación, es la principal vacuna. Pero totalmente, con eso nosotros es imposible. Ese chico puede enfermarse, pero va a ser algo tan pasajero que vamos a solucionarle con una simpleza, o sea, totalmente distinto, y evitamos todas estas complicaciones que en algún momento estaría bueno enfocarlos más, ¿no es cierto?, detenidamente. Pero la solución la tiene la mamá, pobre, a ella le damos decae toda la responsabilidad. Pero en realidad es así, sí, con la teta exclusiva y aparte la vacunación. Hoy en día, gracias a Dios, este país nos brinda todas las vacunas, que eso es algo muy bueno. Sí. Tiene que ver eso y con el clima, el factor clima de cada lugar. Yo siempre cuento una anécdota que en los países nórdicos, por ejemplo, ya de chiquititos lo acostumbran al frío. Exactamente. Entonces, vos ves todos los changuitos con los niños afuera de los lugares, de las casas, los restaurantes, uno al lado del otro. Para ellos es lo más normal porque empiezan a adaptarse acostumbrándole al frío.